Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo hermoso que es tu amor, Señor. Hola, hola. Mi nombre es Rosa Elena Mencía Flores, catequista de la ciudad, de la parroquia San Francisco de Asís, de la ciudad de Catacama, diócesis de Juticalpa. Con mucha humildad les diría que tengo 20 años de ser catequista por Dios. El día de hoy voy a compartir con ustedes una catequesis referente a las obras de misericordia. Antes, vamos a poner en manos de nuestro Señor este momento que voy a compartir. Digamos todo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Padre que estás en gloria, venimos ante tu presencia para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por todas las maravillas que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, especialmente por el don de la vida, porque hasta aquí tú nos has guardado. Gracias, amado Padre, por esta misión tan bonita que has depositado en nosotros los catequistas. Infinitamente gracias te damos también por que nos has elegido para que en este momento compartamos este tema. Sé tú el que hables a través de mí, que yo solo sea instrumento en tus manos. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En primer lugar, el título de la, como les dije, ¿verdad? Son las obras de la misericordia. Nuestro diccionario de la lengua española nos dice que una es una cosa hecha o producida por alguien. Y la misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Nuestro catecismo de Iglesia Católica en el numeral 2447 nos dice que al hablar de obras de misericordia nos referimos a aquellas acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades espirituales, corporales. Acciones que nos asemejan a Dios mediante la ayuda al prójimo. Y tomar necesidades del prójimo, sus miserias y sus dolores como cosa propia y tratar de liberarlos de ellas. Cuando realizamos una obra de misericordia, entonces nos estamos pareciendo somos semejantes a Dios, ¿verdad? Porque Él durante su estadía en esta tierra hizo infinidad de obras de misericordia. Entre ellas podemos mencionar
cuando le devolvió la vista al ciego, cuando hizo que el cojo caminara, ¿verdad? Cuando sanó a la hemorroísa, y así un montón de obras de misericordia que él realizó. Pero principalmente, una de las obras más importantes que él realizó fue que nos restableció la dignidad como hijos de Dios. Recordemos, ¿verdad? Cuando Adán y Eva fueron desobedientes a Dios y por ese motivo fuimos echados al paraíso. Entonces él vino a rescatarnos, ideó un plan para restablecer esa edad de hijos de Dios y se compadeció de todas nuestras miserias, de todos los que sufrimos y de todos los necesitados. Decimos que la misericordia es compadecernos de la miseria ajena, pero no basta, decíamos, que solo compadecernos, sino que nos debe de mover a remediarla, ¿verdad? En la mayoría de las veces. Es importante mencionar que esa misericordia ha de ser en primer lugar con los que habitualmente tratamos, con las personas con las que nos rodeamos en el día a día, ¿verdad? Las que están a nuestro lado, con aquellos que están más necesitados, con nuestros vecinos, ¿verdad? Pero ¿quiénes son esas personas que más están más cerca de nosotros? Pues es nuestra familia. En el caso de nosotras las mujeres, pues es nuestro esposo. En el caso de los varones, pues es la esposa, sus hijos, sus nietos, sus suegros, sus hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces somos llamados a eso. Las obras de misericordia van de la mano con el amor de Dios. Si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, tendremos misericordia de ellos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 38, nos dice, den y se les dará. Las personas que ejercen amor al prójimo desde el amor de Dios, recibe gracias, ya que mediante las obras de misericordia está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar hacia el cielo. Es como si nosotros estuviéramos ahorrando para ir al cielo. El Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos 19 y 20, no hagan tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. Si hacen esto, Dios cambiará nuestros bienes temporales por bienes celestiales o eternos que son los verdaderos. Las obras de misericordia deben de nacer desde el corazón y no por obligación o lástima. Debe ser por una voluntad propia. Hay tres maneras en las que nosotros podemos realizar obras de misericordia. A través de la acción, a través de la palabra y a través de la oración. ¿Verdad? Ya decíamos cómo se puede hacer la acción, o lo vamos a ver más adelante. A través de la palabra, cuando le llevamos el mensaje de Dios a una persona que lo está necesitando o que vemos que está en pecado. A través de la oración, cuando oramos por aquellos enfermos, cuando oramos por que ha tenido un fracaso, ¿verdad? O cuando oramos inclusive por nuestros gobernantes. Esas son obras de misericordia. La iglesia contempla 14 obras de misericordia, de las cuales las ha dividido en dos grandes grupos. 7 obras de misericordia espirituales y 7 obras de misericordia corporales. Las obras de misericordia espirituales están enseñar al que no sabe, lo podemos ver en la diapositiva, ¿verdad? Dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás,
orar por los vivos y por los muertos. Las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados y enterrar a los muertos. Ahora bien, ¿de dónde ha sacado nuestra iglesia estas obras de misericordia? Pues los ha tomado de los diferentes textos que están a lo largo de la historia de la Biblia. Hoy yo tuve la oportunidad de estar leyendo el libro de Tobías, donde habla de todas estas obras de misericordia, que fue un hombre muy piadoso, ¿verdad? Y las otras, pues las tomamos de las enseñanzas de Jesús, como el perdón, la corrección fraterna, el dar consuelo al afligido, soportar soportar el sufrimiento y otro, ¿verdad? Vamos a empezar entonces a describir las obras de misericordia espirituales. La número 1, enseñar al que no sabe. Compartir el conocimiento es quizás el acto más noble que un ser humano puede realizar. Y no cualquiera le gusta enseñar, ¿verdad? Simplemente si pedimos una receta de cocina, nos la dan, pero no la dan completa. Entonces, no cualquiera enseña, ¿verdad?, lo que sabe. Sin embargo, es una manera de trascender y dejar huella en nuestro aprendiz, quien a su vez dejará huella en otros, dando así la posibilidad de crecer como sociedad. En el libro de Daniel, de capítulo 12, versos 3b, nos dice: los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Es una promesa que vemos que tiene esta obra de misericordia. La segunda obra de misericordia espiritual es dar buen consejo al que lo necesita. ¿A quien no se le ha pedido un consejo? Continuamente nos viven pidiendo un consejo, ¿verdad? Sin embargo, no siempre nosotros estamos aptos para darlo, porque es un don que nos da el Espíritu Santo. Entonces, cuando vayamos a dar un consejo, lo primero que debemos de hacer es pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? Se trata de guiarlo en situaciones difíciles. Entonces, para dar un buen consejo debe estar en sintonía con Dios para que pueda guiar a esa persona. En la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos 16, nos dice: que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, que sepan aconsejarse unos a otros y enseñarse mutuamente con palabras y consejos sabios. La tercera obra de misericordia se refiere a corregir al que se equivoca. Esta obra de misericordia consiste en llevar por el buen camino al que ha pecado. Recordemos que nadie está exento de cometer errores. Todos somos pecadores. Y es que esa es por nuestra naturaleza humana. Tampoco nosotros somos aislados. Por suerte vivimos en una sociedad donde debemos corregir cuando otro hierra, o viceversa. Cuando nosotros erramos, pues se nos debe de corregir. Pero esto se debe de hacer haciéndole ver el por qué cometió el error, por qué está malo lo que hizo, ¿verdad? Siempre con paciencia y sin humillarlo, pues más que reprocharlo se trata de guiar a la persona. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del 15 al 17, dice: si tu hermano ha pecado contra ti, anda a hablar con él a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3, de modo que el caso se decida por boca de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, dilo a la iglesia reunida. El que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma,
de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados, nos dice en la carta de Santiago, capítulo 5, versos 20. Otro de los de las obras de misericordia, estoy confundido, es perdonar al que nos ofende. Esta obra de misericordia implica un crecimiento espiritual, ¿verdad? En el cual superamos sentimientos de venganza y rencor. De este modo, al superarnos a nosotros mismos, en nuestros sentimientos negativos podemos en práctica la frase del Padre Nuestro cuando decimos perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Fíjense que también en el libro de Mateo, cuando Pedro le pregunta, se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces, le dice. Jesús le contesta, no digas hasta 7 veces, di hasta 77 veces. O sea que siempre vamos a estar con esa disponibilidad de perdonar al prójimo. La quinta obra de misericordia espiritual es consolar al triste. Dar consuelo a quien ha aquejado por el dolor del alma, conocido como tristeza, es una obra de misericordia. Es un acto que se asemeja a Jesús, que se compadecía en el dolor ajeno. Nos une también como hermanos ante los ojos de Dios y saca a reunir lo más bello que nosotros tenemos como seres humanos, que es la empatía. O sea, ponerse en el lugar del otro, como decimos, en los zapatos del otro, ¿verdad? Anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a crecer juntos, nos dice en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 10. La sexta obra de misericordia es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Soporten y perdónense unos a otros, nos dice el Señor. Si uno tiene motivo de queja contra otro, eso está en Colosenses 3, versos 13. Entonces, aplicar la paciencia ante los defectos de otros, esa es nuestra virtud. Y nos muestra que verdaderamente amamos a los demás. Sin embargo, cuando estos defectos están causando daño propio, es conveniente con mucha caridad, serenidad y suavidad hacer la advertencia. La séptima obra de misericordia espiritual, y es la última, ¿verdad? Es orar por vivos y difuntos. La oración es el poder que tenemos para dar paz a las almas de nuestros semejantes. Por ello, el Papa Francisco ha llamado a rezar tanto por los vivos como por los muertos para que sus almas estén en paz. En la segunda carta de Macabeos, capítulo 12, verso 44 nos dice, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. San Pablo nos recomienda entonces también orar por todos sin distinción, también por los gobernantes y personas responsables, pues Él quiere que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es nuestra obligación, bueno, no diría obligación, porque esto se debe hacer, pero debemos orar por nuestras autoridades, nos gusten o no nos guste el que está dirigiendo. Debemos de orar y precisamente pedirle al Señor que cambie los corazones si creemos que están errando, ¿verdad? Ahora voy a referirme a las obras de misericordia corporales. La primera obra es dar de comer al hambriento. Dar de comer al hambriento. Creo que están mal enumeradas. Esta obra de misericordia no solo nos dice que llevemos comida al hambriento,
También nos dice que podemos ayudarle económicamente si está dentro de nuestras posibilidades. Mateo nos dice en el capítulo 25, versículo 35, porque tuve hambre y ustedes me alimentaron. Y de esa forma es que vamos a ser juzgados, ¿verdad? En todas partes del mundo hay personas pobres y necesitadas. Muchas de ellas no están en sus casas, sino que andan por las calles mendigando, ¿verdad? O sí, pidiendo colaboración y no sabiendo qué hacer. Entonces, qué mejor que a la hora del desayuno, almuerzo o cena, darles un plato de comida para que no se muera de hambre. Jesús recoge del Evangelio de San Lucas, dice, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Entonces, una forma de poner en práctica esta obra de misericordia es ofrecernos como voluntarios en nuestros ratos libres para cocinar o repartir comida entre los necesitados de tu comunidad o apoyando a los grupos de fieles que sin ánimo de lucro tienen comedores y de esa forma ayudan al prójimo. La segunda obra de misericordia es dar de beber al sediento. La obra de misericordia nos pide que demos de beber al sediento, ya que el agua es algo fundamental en la vida del ser humano. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 35 también. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pero esto no quiere decir que no solo debemos de buscar al sediento y darle de beber. También nos pide que no contaminemos el agua, ya sea en las lagunas, en los pozos, en los ríos, ¿verdad? Porque hay personas que no cuentan con este vital líquido y es de esos lugares donde ellos toman su agua y están, la mayoría están contaminados. Entonces nos pide que no contaminemos más las fuentes de agua. La tercera obra de misericordia corporal es visitar a los enfermos. Esta obra nos llama a visitar a los enfermos en los hospitales, en las postas médicas, en las clínicas, pero no siempre están ahí. Muchos de ellos están en sus casas, ¿verdad? Y debemos de ir a visitarlos, de llevarles una palabra de aliento, ¿verdad? Que los anime, no para más entristecerlos, como les decía, ¿verdad? Que muchas personas en vez de alegrarlos, más bien los entristecen cuando les dicen, ay, ya te vas a morir. Ay, qué cara que tiene y qué te pasa. Entonces, en vez de ayudarles, más bien los desaniman. El mejor ejemplo de la escritura es la de la parábola del buen samaritano que curó al herido y al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagar a su regreso. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 30 en adelante. Cabe recalcar que no siempre este enfermo, como les decía, está en un centro de salud. Hay muchos que son atendidos en su casa, otros que andan en las calles. Entonces, nosotros debemos de visitarles o visitar a sus familiares. La cuarta obra de misericordia corporal es dar posada al peregrino. Esta obra de misericordia es una de las más difíciles y que muy pocos en el mundo lo hacen debido a la desconfianza de hoy en día, porque no se desconfía, dice, de la persona, sino que del tiempo, porque la delincuencia hoy en día está en casi todas las ciudades, ¿verdad? Mateo 25, 35 nos dice, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Como les digo, ¿verdad? En este tiempo actual es difícil, ¿verdad? Por la delincuencia. Pero podemos ayudar en aquellas necesidades que tienen los albergues.
o hacer donaciones a las organizaciones religiosas y seglares que sin ánimo de lucro cuidan de estas personas, como digamos en los hogares de ancianos, ¿verdad? Apoyar los programas nacionales e internacionales de ayuda en desastres. Ofrecer tu amor y tu hogar a un huérfano o considera poder convertirse en padre adoptivo. Entonces, recordemos que esta es una obra de misericordia que de repente es difícil, como les digo, llevarla a cabo por la desconfianza que hoy tenemos, pero si tenemos la oportunidad de que alguien necesita y lo podemos, consideramos que lo podemos hacer, pues hagámoslo, porque es a Dios mismo que lo estamos haciendo. La quinta obra de misericordia corporal es vestir al desnudo. Nos llama a vestir al prójimo que lo necesite, ya que hay muchas personas que están vestidas con trapos harapientos y hasta muchos les hemos llegado a considerar como locos. En el libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 36, nos dice, anduve sin ropa y me vistieron, dice el Señor. Esto no implica de repente comprarles ropa nueva, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo, ¿verdad? Simplemente a veces tenemos en buen estado que no nos queda, ¿verdad? O que ya dejamos de usar y hay otras personas que lo necesiten, pues compartámoslo. Porque hay personas que tienen las cajas de ropa en su casa y no la comparte con el necesitado, ¿verdad? O el que no tiene que ponerse. En la carta de Santiago nos dice que debemos de ser generosos. Si un hermano o una hermana están desnudos y del sustento diario y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y hartados, pero no le dais lo necesario para él, para el cuerpo, ¿de qué sirve? Nos dice en Santiago capítulo 2 del 15 al 16. ¿Verdad? Entonces lo mismo vamos a hacer, podemos tener ciertas oportunidades de hacer esta obra de misericordia con esas personas que no tienen que ponerse. A veces en las iglesias o hay instituciones, ¿verdad?, que organizan grupos para donar ropa, ¿verdad? Y a veces vienen personas a hacer cola para que le den a ellos que no las necesitan porque tienen los medios como comprarlo. Entonces le quitan la oportunidad a estas personas de la ayuda, ¿verdad? La sexta obra de misericordia corporal es visitar a los encarcelados. Esta obra, al igual que la de visitar a los enfermos, nos dice que debemos dar compañía prójimo. Estuve en la cárcel y me fueron a ver, nos dice el Señor, que nos va a pedir cuenta de esto. No está en nuestras manos sacar a los presos de la cárcel, lo sabemos, ¿verdad? Pero sí podemos aliviar y orientar a los presos que están en la cárcel. Podemos quitarle las esposas de la muñeca, pero de repente tenemos algún amigo que es abogado que les puede orientar qué es lo que pueden hacer. Que pueden hacer, o nosotros mismos buscar maneras como ellos aprendan algún oficio para que al salir de ese centro donde están recluidos, ¿verdad?, puedan tener a qué dedicarse y cómo mantener a su familia. Muy bien. La séptima obra de misericordia corporal es enterrar a los muertos. Debemos realizar esta obra de misericordia y enterrar a los muertos en buen estado, ya que estos fueron y seguirán siendo templo del Espíritu Santo. Nos dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 19. Esta obra implica algo más. No solo implica dar cristiana sepultura a nuestros amigos y familiares, ya que hay muchas personas que mueren y a veces no tienen familia, o en casos que su familia no sabe de su muerte, pues tratar de avisarles, ¿verdad? Buscar los medios como
comunicar el fallecimiento de esta persona. En caso de que no tengan a nadie, simplemente pues podemos ayudar a darle cristiana sepultura. Y algo que podemos hacer también, ¿verdad? Es ofrecerle compañía a sus familiares, ser un buen oyente, tener compasión, confortarlos en el dolor con amabilidad y rezar con ellos. Asistir a los funerales, porque mucha gente no le gusta acompañar a los familiares cuando les muere una persona, ¿verdad? Y esta es algo que el Señor nos pide, ¿verdad? Porque nuestra presencia significa mucho para los sobrevivientes. Recordarles, hermanos, las palabras de Jesús cuando se dirigió a una multitud que le seguía. Les dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 7. Muchas gracias, hermanos. Yo les pido que por favor le demos gracias a Dios por este momento de oportunidad que nos ha dado. Inclinemos nuevamente nuestro rostro para darle gracias. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tanta voluntad que es el amor y la misericordia en sí mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Lleve yo tu fe donde hay odio, que lleve yo tu amor donde hay desespero, que lleve tu esperanza donde hay tinieblas, que lleve yo tu luz donde hay tristeza. Que lleve tu alegría